a ser evaluada en el segundo examen parcial. ¿Ok? Solo la unidad 4. También tenemos, Gaby ya lo hizo, también Ángela ya lo hizo. Tenemos la invitación para todos ustedes, si no lo sabían, de tener abierta su cámara en el transcurso de toda la clase. Si lo han hecho desde la clase pasada y lo hacen para las siguientes clases hasta el examen parcial, se les dará 4 puntos extras, ¿verdad? Si tienen su cámara encendida todos los días de clase. En cambio, si, por ejemplo, lo hicieron en la clase anterior y no lo hacen hoy, entonces, y lo abren en la siguiente día de clases, ya perderían un punto y así sucesivamente van perdiendo puntos, ¿verdad? Pero si la abren todos los días, los 4 puntos se mantendrán. Ok, esa es la invitación y la vamos a hacer más tarde para aquellos que lleguen un poquito tarde. Entonces, vamos a irnos a una presentación de PowerPoint que tenemos sobre, en este caso, la unidad 5. Y quiero comentarles que en esta unidad ustedes tendrán que hacer un manual contable. Ya hicieron un manual de puestos y salarios, ya hicieron un manual de políticas y ya hicieron un manual de procedimientos. Por supuesto que hay muchos más manuales que deberían hacerse, ¿verdad? Así que solamente vamos a hacer estos como ejemplos. Hicieron 3 y vamos a hacer uno más. El siguiente manual que vamos a hacer es el manual contable. Y lo más importante dentro del manual está lo de la nomenclatura contable. ¿Ok? La nomenclatura contable. Así que lo que tienen que aprenderse es a realizar la nomenclatura contable conforme a las indicaciones de clase. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a explicar el día de hoy con la siguiente presentación. Las NIC y las NIF son hoy el marco técnico vigente para la presentación de estados financieros en Guatemala. Ha habido a través del tiempo, hablando desde 1984, digamos, más o menos ahí, e incluso desde 1970, cuando se creó o sale a luz el Código Comercio. En 1970, noten que hace 400 de años, el artículo 368 señalaba de que la contabilidad debería llevarse sobre principios de contabilidad. En ese momento, en esa época, 1970, habían 44 principios de contabilidad. Entonces, todo proceso contable debía ajustarse a esos 44 principios. Más o menos en el 2000, más o menos, ahorita vamos a ver las fechas exactas, se cambia eso de principios contables a normas internacionales de contabilidad, que son las NIC, ¿verdad? Y como unos años después, 8 años aproximadamente después, se deja de realizar los estados financieros técnicamente ya no conforme a NIC, sino conforme a NIF. Y desde el 2009, desde hace 17 años, los estados financieros, nosotros, ustedes en un futuro cercano, cuando sean ya licenciados de contabilidad pública, deben realizar los estados financieros conforme a las NIF. No hay, digamos, otra manera de hacerlo, sino conforme a las NIF. Entonces, de esos puntos vamos a hablar a continuación.
Aspectos legales a considerar. Está el Código de Comercio, el decreto 270 del Congreso de la República, que en su artículo 1 dice: los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos, mercantiles y las cosas mercantiles se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y en su defecto por las del derecho civil, interpretadas conforme a los principios de derecho mercantil. Y entonces el Código de Comercio nos lleva al artículo 368, donde habla de contabilidad y registros indispensables. Los comerciantes están obligados, lo tira completamente como una obligación, no como una opción. Los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada, de acuerdo con el sistema de partida doble, que se recuerdan que vimos a Luca Macchioli la vez pasada, cuando se inventó la partida doble en 1494, si no mal recuerdo, hace más de 500 años, ¿verdad? Y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. En este momento se interpretaba que esos principios de contabilidad eran esos 44 que, en este caso, cuando yo cursé como perito contador, nos hacían recitar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces dice abajo, en amarillo, estos principios de contabilidad generalmente aceptados fueron sustituidos por las NIC en su momento, y 8 años aproximadamente después por las NIF, emitidos por los colegios. Aquí en Guatemala tenemos dos colegios, tenemos el Colegio de Contadores Públicos y Auditores y el Instituto Guatemalteco de Contadores. Entonces, vigentes en su aplicación para Guatemala. Así que vamos a ver otra diapositiva. Y aquí está precisamente la línea del tiempo que yo les platicaba. Se debe aplicar en Guatemala los principios de contabilidad generalmente aceptados o las NIC-NIF. Entonces, elaboración de estados financieros de las empresas en Guatemala. Hasta 1984, el Instituto Guatemalteco emite 44 principios de contabilidad generalmente aceptados a través de su comisión de principios contables. Esos 44 que os decía, ¿verdad? Y en el 2001, 2002, el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores sustituye esos 44 principios del 84 a los que establece las NIC emitidas por este Instituto de Auditores. ¿Ok? Entonces, ahí miramos un cambio. No, el 70 eran unos, posiblemente eran menos, ¿verdad? En el 84 llegaron a 44. En el 2001-2002 se eliminaron los 44 como tales y se pusieron otros que seguían llamándose principios de contabilidad generalmente aceptados. Pasaron aproximadamente 8 años, 8 o 7 años, y entonces vienen lo que es para 2008, la aplicación optativa de las NIF para el periodo contable anual. ¿Verdad? La aplicación de las NIF de carácter optativo en el 2008, pero lo hace de carácter obligatorio un año después, el 2009. Aplicación obligatoria de las NIF en la presentación de la información financiera. ¿A dónde quiero llevarlos? Los quiero llevar al entendimiento de que hoy día, incluso desde hace 17 años, pero si no lo sabían, pero hoy día los estados financieros deben prepararse conforme a NIF. ¿Sí? Si bien es cierto, aquí en Guatemala vamos a encontrar un problema de aplicabilidad y un problema legal. El problema legal es de que no hay ninguna ley específica, digamos, del IVA o del impuesto de la renta, ninguna ley que nos obligue, tanto como comerciantes o como auditores, que los estados financieros deben, sí o sí, prepararse conforme a NIF. No está esa obligación legal, pero para nosotros como auditores sí hay una obligación técnica y establecida, en este caso, en las NIF. Así que si viene una persona, por ejemplo, y le dice a ustedes, mire, lleven mi contabilidad o audíteme mis estados financieros, lo que tienen que hacer ustedes, si van a llevar esa contabilidad,
la tienen que llevar conforme a NIF, porque esa es su obligación técnica, no legal, ¿verdad? Y si les dicen audíteme esos estados financieros, ustedes primero tienen que pasar los estados financieros, los datos que presenten a NIF para poderlos auditar. Eso es lo que deben hacer, digamos, técnicamente, pero en la vida real sucede otra cosa, ¿verdad? Que no precisamente es así, pero técnicamente o idealmente así debería ser, ¿ok? Entonces, la conclusión dice, los antiguos principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos por el Instituto Guatemalteco, ya fueron sustituidos oficialmente por las NIC en su momento, al 2001-2002, y las NIF al 2009, según resoluciones de los colegios. Recuerden que aquí en Guatemala hay 2 colegios de contadores. Ustedes cuando ya se gradúen, solamente van a tener opción de ser miembros de un solo colegio, ¿ok? Por lo tanto, la referencia del Código de Comercio, cuando leemos el artículo 368 del Código de Comercio y que hable de principios de contabilidad generalmente aceptados, ya no tenemos que hacer referencia mental a esos 44 principios en su momento, sino que debemos hacer referencia a lo que está regulado en las NIF. A eso la llamamos nosotros entonces principios de contabilidad generalmente aceptados. Los que están en la NIF, no los que estaban vigentes hace chorrocientos años. ¿Ok? Debe entenderse hoy referido a las NIF vigentes de aplicación obligatoria desde el 2009 para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Porque hay otra situación aquí que también se debe quedar claro. Como notarán, en la línea del tiempo, en el 2001-2009 nacieron las NIC, ¿verdad? Más o menos 8 años, 9 años después, se modificó por las NIF. Entonces, lo correcto, es decir, solamente los estados financieros se llevan o aplican las NIF. Porque debe entenderse que dentro de las NIF, ¿sí? Dentro de la NIF, del contenido de la NIF, están las NIC. Entonces, técnicamente no es correcto decir NIC-NIF. ¿Ok? Porque, como les digo, dentro de la NIF están las NIC. Entonces, por eso lo correcto es decir solamente NIF. Que ya entendemos nosotros mentalmente que dentro de las NIF están las NIC. ¿Ok? Bueno, esas son situaciones de tecnicismos, digamos, que debemos entender nosotros. Aplicaciones fiscales en la adopción de las NIF. Los principios de contabilidad fueron sustituidos formalmente, aunque el artículo 368 del Código de Comercio exige llevar la contabilidad conforme a principios de contabilidad. Esos principios emitidos originalmente por el Instituto Guatemalteco de Contadores ya fueron sustituidos por las NIC y las NIF, según resoluciones de los colegios vigentes en su aplicación para Guatemala, optativo en el 2008 y obligatorio en 2009, para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa. Y precisamente esto, no existe una disposición específica de la SAT que lo exija que los estados financieros deben prepararse contra NIF. Y esa es una de las grandes controversias que solamente tenemos en Guatemala. En los demás países, o por lo menos la mayoría de los países, no tienen esa disyuntiva, no tienen ese problema legal. En los demás países es básicamente de carácter obligatorio que el proceso contable y los estados financieros estén realizados bajo NIF y punto. ¿Ok? Ahí en otros países es de carácter obligatorio, aquí en Guatemala no lo es. Actualmente no existe esta disposición legal a criterio de la superintendencia de la SAT, que obliga a los contribuyentes a presentar sus estados financieros conforme a NIF. Lo que sí verifica la SAT es que la información presentada cumpla con la legislación tributaria y que coincida con los registros contables, las declaraciones de impuestos y los estados financieros que deben publicarse. Noten que a la SAT no le interesa que los estados financieros estén bien para la administración, para los dueños. No, a ellos no les interesa eso. Lo que les interesa es que los datos sean manejados adecuadamente con tal de que se paguen los impuestos que correspondan y punto.
es de alguna manera, digamos, egoísta el hecho de que solamente ven por sus intereses y no ven por los intereses de los accionistas, de los dueños y cualquier persona que pueda estar interesada en los estados financieros de una empresa. Entonces, y otro de los problemas es de que no existe esa obligatoriedad porque, entre comillas, no ha habido esa necesidad. Entre comillas, no ha habido esa necesidad. Como les mencioné en clases pasadas, en otros países, si usted quiere crecer como empresa, si usted quiere que se inyecte capital nuevo a su empresa, es relativamente fácil. Usted saca a la venta sus acciones, saca a la venta al público general del país o incluso de todos los países, porque, bueno, saca a la venta sus acciones y entonces es así como usted se capitaliza y le ingresa dinero y usted crece, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala, las empresas, la mayoría, son empresas familiares. Entonces, nunca, entre comillas también, nunca han tenido la necesidad de capitalizarse con fondos externos, sino solamente se han capitalizado con su propio dinero. Esta situación ha tenido ciertas ventajas y ciertas desventajas. La ventaja es de que el bien ha pertenecido a la familia por siglos incluso. Pero la desventaja es de que no ha crecido como debió haber crecido financieramente, porque nunca se capitalizó con capitales externos que la hicieran a crecer más. ¿Okay? Entonces, como no tienen esa obligatoriedad de presentar información financiera ante los entes que regulan las transacciones en la bolsa de valores y no tienen obligatoriedad o no tienen la necesidad de vender acciones, entonces por eso no están sus estados financieros regidos conforme a NIF. Porque si usted en cualquier otro país, siendo, digamos, queriendo vender acciones de su empresa, lo primero que le van a pedir va a ser sus estados financieros, pero estados financieros que estén conforme a NIF. Si usted dice, aquí tengo mis estados financieros, pero no están conforme a NIF, entonces nos mandan por un tubo y hacen que todo el proceso contable esté bajo NIF. Entonces, ahora sí lo llevamos, lo presentamos, verifican si es cierto o no es cierto, y ya tenemos el primer paso para poder vender acciones a todo público, que a veces es fundamental. Entonces, como les dije, como aquí en Guatemala no hay esa necesidad, las empresas no se ven obligadas a llevar su contabilidad conforme a NIF. Pero el punto es que si ustedes van a estar ahí ya como auditores, ustedes tienen que ponerse pilas y exigir que esos estados financieros se lleven conforme a NIF, no por un principio de regulación fiscal o legal, sino por un principio de administración, un principio de eficiencia, como vamos a ver a continuación. ¿Ok? Son dos cosas que debemos entender muy bien aquí en Guatemala. Las NIC y las NIF son hoy el marco técnico vigente para la presentación de estados financieros en Guatemala. Fíjese la contradicción, ¿verdad? Son el marco técnico, pero no hay una situación legal que lo indique como tal. Esa es la situación contradictoria, ¿no? Sí. ¿No se le escucha ahí? Sí, alguien gritó ahí. Alguien está tratando de ingresar aquí. Déjenme admitirlo. Ahí estamos. Bien, entonces tenemos aquí lo que es la contabilidad. Recuérdense que esto lo saqué de un libro, ¿verdad? La información lo saqué de un libro mexicano y en México definen a la contabilidad como ciencia. Pero oficialmente para Guatemala, como lo definimos en la clase pasada y conforme a lo que dice el Instituto de Colegios de Contadores Públicos y Auditores en Guatemala, la contabilidad aquí en Guatemala es una técnica, ¿verdad? Pero aquí dice la contabilidad ciencia con principios y normas propios cuyo objetivo es llevar cuenta y razón de las operaciones de una empresa o negocio. La definición
no es incorrecta en su totalidad, ¿verdad? Porque en otros países al contador público auditor le dicen científico, ¿verdad? Entonces, el científico lo que hace es ciencia. Entonces, por eso es de que la contabilidad es una ciencia para ellos. Pero para nosotros entendemos de que la licenciatura en sí de contador público auditores no nos hace, en este caso, científicos. Lo que nos hace científicos es un doctorado. Entonces, si usted es, por ejemplo, doctor en contabilidad, por ejemplo, o en Estados Unidos, o en toda la parte financiera, entonces usted sí hace ciencia, porque es científico, pero solamente nos lo da el doctorado. Entonces, para que tengamos nosotros en cuenta esta situación. Su función produce información financiera expresada en unidades monetarias útil para que los distintos interesados tomen decisiones sobre la entidad económica. ¿Cuáles son esos estados financieros? Por favor, mándenme ahí una señal. Yo sé que están ahí en cámara, pero para ver si me están escuchando. A partir del día de hoy en clase, a partir de hoy, gracias, ya no llamaremos balance general a lo que hemos conocido como balance general, sino le llamaremos estado de situación financiera, tal como las NIF lo definen. ¿Ok? Entonces, le voy a quitar como 20 puntos a aquel alumno que me diga en algún momento, si estamos platicando o lo escribe, en el balance general dice tal y tal cosa, le quito sus 50 puntos de clase. ¿Verdad? Debemos entonces técnicamente decirle al balance general de hoy en adelante estado de situación financiera. ¿Ok? Como entendidos de que ya estamos tratando de poner en práctica lo que las NIF nos dicen. Y el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, que es la variación del capital contable, estado de flujo efectivo, entradas y salidas de efectivo del periodo y notas a los estados financieros. Fíjense que antes las notas eran una opción, incluirlas en los estados financieros. Pero a partir de hace 17 años, las notas son una obligación. Es tan, digamos, tan obligatorio como presentar el estado de situación financiera. Las notas de los estados financieros, que son información complementaria y aclaratoria de las cuentas que se expresan en los estados financieros, ¿verdad? Para su conocimiento y felicidad, en el manual contable que vamos a hacer, o que ustedes van a hacer, solamente vamos a incluir la nomenclatura del estado de situación financiera y la nomenclatura del estado de resultados. No vamos a incluir, por comodidad de ustedes, ¿verdad? El estado de cambio de patrimonio neto, estado de flujo efectivo y nota de los estados financieros. Bajo el entendido que para efectos de entregar el manual, no se van a incluir esos tres estados, pero deben entender que si en la vida real les piden que ustedes hagan el manual contable, obviamente tendrán que hacer de los 5 que están aquí frente a ustedes, ¿verdad? Entonces, bajo ese entendido. En el examen parcial, el siguiente examen parcial, definitivamente uno de los casos prácticos que va a venir es que se les va a pedir a ustedes que realicen un estado de situación financiera o un estado de resultados. Así que lean por favor bien, porque si le piden el estado de situación financiera y me incluyen ustedes el estado de resultados o le están pidiendo uno y hacen otro, aunque le están pidiendo el estado de situación financiera y me hacen muy bien, excelente el estado de resultados, pero como no fue el que le pidieron, la calificación será 0. ¿Ok? En el examen, entonces, como parte de la práctica que se va a hacer, se les va a pedir que realicen una nomenclatura del estado de situación financiera o del estado de resultados, no de los dos, con tal de no castigarlos mucho y que esto se haga muy grande, ¿verdad? Así que eso es una de las cosas que les anuncio desde ya. Así que para que se preparen mentalmente, el día del examen tendrán que hacer un estado de situación financiera y un estado de resultados. Pero fíjense bien, lo deben hacer conforme a las indicaciones que se les ha dado en clase. ¿Ok?
Porque si ustedes simplemente agarran la instrucción ahí del examen y lo pegan, por ejemplo, a la inteligencia artificial sin modificarle el prompt a las indicaciones que se han dado en clase, su trabajo estaría mal, ¿sí? Si no se aplican cada una de las cosas que en clases se van a hablar sobre estos temas. Así que cuidado con esa instrucción que van a dar. Y desde ya le estoy diciendo, si lo interpretaron bien, le estoy diciendo que sí pueden usar las inteligencias artificiales para ayudarlos en el examen, pero lo deben hacer bien, porque si no aplican bien los prompts, su respuesta estará equivocada. Fíjense que es increíble que ninguno de ustedes haya sacado 100. Hay buenas notas, hay un 95, un 90, 85. Yo diría que una buena nota, pero nadie sacó 100. Y hay notas relativamente bajas, como creo que hay como 55 o 59. Solamente me pregunto, ¿qué hubiera pasado con este alumno o esta alumna si el examen hubiera sido de forma presencial allá en la zona 12? Personalmente no creo que hubiera llegado al 59. Posiblemente se queda en el 10 o 20, ¿verdad? Pero esa es la ventaja que deben aprovechar, pero aprovechenla. Al decir aprovechenla es de que deben sacar 100, ¿sí? Pero si sacan 75, sacan 60, ustedes no están aprendiendo todo lo que debieron haber aprendido o no están haciendo las cosas tal como se les ha indicado. ¿Ok? Entonces, por favor, pongan atención a eso, porque ya les dije, todos debieron haber tenido 100, 100, 100, 100, porque tenían toda la información a su disposición y entonces ahí hay un problemita. Cuando vean su nota, por favor recapaciten eso, de qué pude haber fallado, a pesar de que tuve todas las oportunidades de haber sacado 100. Bien, finalidad de los estados financieros, que hablamos de esos, pero por su importancia para nuestra clase, es necesario que lo dejemos mucho más claro de lo que hasta ahora está. Los estados financieros deben ser útiles. La información debe servir efectivamente para la toma de decisiones de los interesados. Entonces, la información que nosotros en general presentamos, tanto como financieros, auditores, lo que sea, debemos encontrarle su utilidad. Debe ser confiable. Y yo creo que hay dos, por lo menos, situaciones que me ayudan a elevar el nivel de confiabilidad de esos estados financieros. La número uno es de que todo el equipo del área financiera sea especialista en contabilidad y finanzas, ¿sí? Todos, entonces, peritos contadores, estudiantes de autoría, peso cerrado de autoría, licenciados, maestrías en finanzas, etc. Si yo sé que, entonces, todo mi equipo profesional técnico es profesional, eso me eleva la confiabilidad en los estados financieros, porque sé que se están rigiendo bajo las normativas que ellos conocen, tanto legal como técnica. Legal en cuanto digamos, a las leyes fiscales y lo técnico conforme a las NIF. Entonces, eso eleva mi confiabilidad. Y otro de los puntos que eleva mi confiabilidad es en qué tipo de programa informático lo están realizando. Si yo sé que esa información financiera la están generando conforme a un programa informático reconocido, de prestigio, entonces mi confiabilidad se eleva. Pero si yo me entero o sé que esa contabilidad la está generando en Excel o todavía a mano, obviamente mi confiabilidad baja, ¿verdad? Porque es mucho más fácil hacer modificaciones en los libros de Excel y a mano, etcétera, que manipular un programa informático. Aunque obviamente se puede hacer, ¿verdad? Se puede manipular, pero es un poco más difícil. Ese es el punto. Y la oportunidad, hemos hablado en clase de que oportunamente los estados financieros a más tardar se deben entregar el 5º día del siguiente mes. Pero ahora, incluso con las ventajas tecnológicas que tenemos, programas informáticos, inteligencia artificial, etcétera, incluso podría ser antes del 5º día. Pero dejémoslo así al 5º día como más tarde, ¿verdad? Y objetividad, por supuesto. Se presentan con imparcialidad, sin sesgos que la distorsionen. Sin sesgos.
nosotros debemos aprender a ser altamente objetivos. No podemos decir, este me cae mal, este me cae bien, y por tanto voy a hacerlo de esta manera con tal de perjudicarlo o beneficiarlo. No, sin sesgos. Lo que se pide es objetividad, lo que es, y lo que no es, no es. ¿Ok? Y verificabilidad, que mis estados financieros se estén llevando conforme a las NIF. Eso me hace saber de que se puede verificar fácilmente. Y no por personas, digamos, en Guatemala, sino que por personas de cualquier parte del mundo. Porque las NIF son iguales para cada Guatemala y en cualquier otra parte. ¿Ok? Entonces, mis estados financieros deben ser verificables y las NIF me va a ayudar a que eso suceda. Y la provisionalidad refleja hechos económicos en constante movimiento y sujetos a ajuste. Ok, entonces, como les dije, de esto ya lo habíamos hablado, pero es muy importante por ser nuestro tema de clase que quede completamente claro. Ahora hablemos de NIC. Normas internacionales de contabilidad. Fueron emitidas originalmente por el International Accounting Standard Committee, organismo internacional creado en el 73 para lograr uniformidad en los principios contables usados por las empresas para la presentación de sus estados financieros en el mundo. Constituye la base técnica sobre la que después se desarrollan las NIC. Primero la NIC y después la NIC. Pero también es importante que les diga algo. ¿Qué ha llevado al mundo, en este caso al mundo de auditores, a hacer esos cambios con esa periodicidad? No ha sido así tan marcado o tan, aquí les vamos a mostrar una línea del tiempo. Noten que han habido cambios, pero tampoco ha sido cada 5 años, ¿verdad? Sino que del 84 al 2000 hay como 20 años, ¿verdad? De aquí al 2001 al 2008 hay 8. Del 2008 al 2009 hay 1, pero del 2009 a la fecha ya no ha habido mayores cambios así sustanciales. Obviamente las NIF se han ido modificando, pero no sustancialmente. Es decir, está la 18, se cambia de alguna manera su contenido, pero sigue siendo la 18, ¿verdad? A eso me refiero. Mi punto es de que los principios de contabilidad no se han modificado así muy seguidamente, pero los cambios que se han dado es en base a las necesidades que han surgido en el mundo, ¿ok? Que han surgido. Por ejemplo, si hablamos más o menos en los tiempos del 2001 al 2008, hubieron crisis financieras. Creo que la crisis que posiblemente generó algunos cambios incluso en el proceso contable, que no se refleja aquí, fue la caída de las bolsas y la economía de Estados Unidos en 1930. Como la conocemos como la Gran Depresión gringa, ¿verdad? Pero ese problema de depresión económica motivó ciertos cambios en cuanto a la forma de presentar los estados financieros. Y lo mismo sucedió en el 2001-2008, en ese periodo, cuando muchas empresas en Estados Unidos que también en su momento estaban haciendo las cosas mal, se descubrió que estaban haciendo las cosas mal y eso provocó una nueva crisis económica. Les voy a contar más o menos. Estaba una empresa cotizada en bolsa, una empresa súper grande, pero el problema era de que estaba ocultando cierta información en sus estados financieros. Y para el colmo de males, la empresa que estaba auditándolos también se colisionó con ellos para ocultar esas situaciones malas. Entonces los estados financieros, entre comillas, se estaban presentando sin ningún problema, ¿verdad? Pero una auditora de esa misma empresa, pues que la mandaron a hacer auditorías al activo, se dio cuenta que habían cuentas ahí
que precisamente no correspondían a un activo, sino que correspondían a un pasivo, pero como una transacción oculta, lo mandaban para allí. Entonces ella comenzó a investigar más y más y más y se dio cuenta de que las cosas estaban mal. Por supuesto que dio parte ella a las autoridades y fue cuando se descubrió la situación. La empresa se fue a la quiebra, esa empresa arrastró a otras empresas y que incluso esa misma empresa de auditoría, imagínense ustedes la repercusión mundial de esa empresa, que aquí esa empresa en Guatemala también tenía su representación, era muy famosa, tenía su representación en Guatemala y en muchas partes del mundo, pero como se metió sus problemas legales en Estados Unidos, que ocultaba información y que ocasionó una crisis económica a nivel mundial, especialmente en Estados Unidos, esa misma empresa tuvo que irse a la quiebra y vendió todos sus bienes aquí en Guatemala y se la vendió a otra empresa auditora en Guatemala y en todo el mundo. A ese nivel de problema llegó. Entonces, para corregir que lo que había hecho esa empresa en su momento mal, ¿sí? Entonces se modificó la forma de generar los estados financieros y presentar los estados financieros. Y es por eso que entonces nace, en este caso, la SNIF, como una regulación más estricta para que las empresas ya no puedan hacer lo que hacían antes. Como siempre, como se dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces, al final, si no lo hacen de una manera, lo hacen de otra, pero por lo menos, ¿verdad? Por lo menos ya no se puede hacer tan fácilmente las cosas como antes se hacía al presentar estados financieros. Entonces, todo esto tiene, digamos, esos cambios estructurales de hacer y presentar los estados financieros, tiene su trasfondo, en este caso económico, político, etcétera. Entonces, alguien dice, el fraude de Enron, sí, y de la firma de auditoría Arthur Andersen. Sí, el compañero lo tiene claro ahí con la firma de Arthur Andersen, era una firma de auditoría muy famosa, o sea, era prestigioso decir, mis estados financieros están auditados por Arthur Andersen, era el top del top de las auditorías, pero por ese problema se fue a la quiebra. Gracias, compañero, por aclararlo. Yo no quería decirle el nombre, pero usted lo dijo, pues no hay ningún problema. Ok, entonces regresemos a este punto. Enron y Arthur fueron emitidas originalmente en el 73, constituyen la base técnica sobre la que se desarrolla la NIF, fueron adoptadas en Guatemala al Contador Públicos previamente por el Instituto Guatemalteco, sustituyeron los principios de contabilidad emitidos totalmente buscando comparabilidad internacional, siguen vigentes para los temas que aún no han sido sustituidos por las NIF específicas. En Guatemala sí, siguen vigentes. ¿Qué son las NIF? Normas Internacionales de Información Financiera. Son el conjunto de normas contables emitidas por el International Accounting Standard Board y que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos de la entidad. Buscan un lenguaje contable común y comparable a nivel internacional. O sea, lo que hago yo aquí, si lo hago conforme a NIF, es entendible en cualquier otra parte del mundo, porque en cualquier otra parte del mundo también lo hacen conforme a NIF. ¿Okay? Lo único que tenemos que certificarnos para hacer eso. O sea, no es tan relativamente fácil, pero sí. En Guatemala su aplicación es optativa a partir del 2008 y obligatoria en 2009. Son emitidas y reconocidas en el país por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala. Coexisten con las NIF para pequeñas y medianas empresas, pensando para empresas de menor tamaño. Okay. Entonces, lo que realmente vamos a aplicar nosotros en Guatemala son las NIF para pymes. Entonces, están las NIF generales, digamos, y las NIF para pymes. Vamos a suponer esto. Usted llega ahí a un almacén, llega a un centro comercial y le gusta una blusa, le gusta una camisa y ¡ay, qué bonita esa blusa! Y entonces dice, ¿será que me la puedo probar? Entonces se la prueba, pero le queda demasiado grande. ¿Sí? Le queda demasiado grande. Entonces, ¿qué es lo que dice usted? Si está muy interesado y todo el mundo la quiere comprar, entonces va a decir, ¿será que me puede traer una talla menor? ¿Verdad? Entonces le traen una talla menor y al fin, hasta que le quede bien. Entonces las NIF se hicieron para empresas grandes, súper grandes, a nivel de Enron. Si pueden buscar, por ejemplo, cuál es el capital de Enron, cuál es el capital de Pepsi, cuál es el capital de Coca-Cola o Microsoft, ustedes van a ver que es una suma astronómica de dinero.
Entonces, esta NIF, esa regulación de los estados financieros, están hechos para esas empresas súper grandes. Así que cuando esas NIF, cuando se le dice a las empresas medianas o pequeñas que deben hacer sus estados financieros conforme a NIF, la camisa o la blusa le queda demasiado grande. Entonces, por eso es de que tienen que hacer un ajuste a las NIF y por eso se llama NIF para pequeñas y medianas empresas. Pero no para nosotros ni para pequeñas y medianas empresas, porque no es lo mismo decir una pequeña empresa aquí en Guatemala que una pequeña empresa en Estados Unidos. Cuando decimos pequeña empresa para Estados Unidos, es posiblemente una empresa que tenga $100 millones de capital. Y una empresa pequeña aquí en Guatemala posiblemente llega a 100,000 o menos, o un poquito más, o un poquito menos. Entonces, aún para nuestro medio guatemalteco, las NIF para pymes aún nos quedan demasiado grandes. Entonces hay que hacer ciertos ajustes para poder restar acorde a lo que dice las NIF para pymes. Pero ese es el hecho, ¿verdad? No aplicamos NIF en sí, sino que debemos aplicar para Guatemala las NIF para pequeñas y medianas empresas. Por el tipo de pruebas, el tipo de regulación, etcétera, que no es lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las razones para aplicar las NIF? Número uno, comparabilidad. ¿Sí? Si yo lo hago aquí conforme a NIF, cualquier otro me lo puede revisar en cualquier otra parte del mundo y no hay ningún problema. La globalización responde a la integración de los mercados y a la necesidad de reglas contables uniformes. Uniformidad. Entonces, imagínense, viene un auditor, digamos, de México o de Colombia a ver estados financieros y va a ser fácil auditarlos porque el que va a venir va a estar preparado conforme a revisión de NIF y los estados financieros están haciendo conforme a NIF, ¿verdad? Pero si él es técnico en NIF y viene a encontrarnos que estamos haciéndolo todavía bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, entonces él no va a poder revisar, o sea, no se aplica lo de la globalización. Y la toma de decisiones mejora la calidad de información. Voy a ponerles un ejemplo, así, digamos, relativamente sencillo. Si ustedes me vieran medio borroso allí en pantalla, medio borroso, o sea, no me vieran bien, es como que estuvieran viendo los estados financieros sin NIF, ¿verdad? Porque no me ven claramente, ¿sí? Pero cuando ustedes ya me ven claramente, es como que estuvieran revisando los estados financieros conforme a NIF. ¿Ok? Entonces, la NIF me ayuda a que mis decisiones sean más adecuadas porque la información que me están presentando es de alta calidad, ¿verdad? Y de alta confiabilidad, etcétera. Transparencia. Ofrece información clara, confiable y de calidad a inversionistas, bancos y otros usuarios. Ese es el punto de Enron que hablábamos, ¿verdad? Conforme a la regulación que en ese momento ellos operaban, sus transacciones no eran tan transparentes y que por eso se permitió de que se ofreciera información falsa. En cambio, ahora, con las nuevas regulaciones conforme a NIF, ya no es relativamente tan fácil que no sea transparente. Entonces, y otro punto que debemos entender en Guatemala, que a pesar de que no es de carácter obligatorio que los estados financieros aquí en Guatemala se presenten conforme a NIF, nosotros como auditores debemos entender que por un principio técnico, ¿verdad? Y en este caso de transparencia y de toma de decisiones, sí, los estados financieros deben hacerse conforme a NIF. Entonces, sería una discusión gerencial, ¿verdad? En su momento. Que ustedes tienen que decirle a la gerencia, miren, aquí no hay ninguna obligación de que los estados financieros se lleven, ¿verdad? Se realicen de esa manera. Pero por una situación de transparencia, una situación de mejor calidad de la información, de comparabilidad, de globalización, se debe llevar. Entonces, pedir ese apoyo y que se lleve. Obviamente, al final de cada periodo, si estamos bajo NIF, hay que hacer ciertos ajustes
contables, sobre todo tributarios, para reflejar correctamente no solamente los impuestos, sino también, en este caso, las depreciaciones, amortizaciones, todo lo que eso genere, ¿verdad? Pero son partidas relativamente fáciles y repetitivas año con año que nos ajustan, en este caso, los estados financieros que están en NIF, para llevarlos al dato que necesita la SAT. Es únicamente eso. Y lo demás, pues, se puede trabajar sin mayor problema. Respaldo institucional. Cuentan con el reconocimiento del Colegio de Contadores, entidad rectora de la profesión, y marco vigente. Sustituyen formalmente a los antiguos principios de contabilidad emitidos por el Instituto en 1984. Y aquí tenemos el aspecto legal, que el artículo 368 del Código de Comercio, que surgió en el 70, porque es el decreto 270, en ese momento se dice, los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ok? Esos inicialmente, posiblemente eran como 19 principios inicialmente, en ese momento el 70, y después en el 84 subieron a 44, ¿verdad? Pero entendemos esto. Estos principios de contabilidad generalmente aceptados fueron sustituidos por los que establecen la NIC y las NIF, emitidas por los colegios vigentes en su aplicación para Guatemala. Ok, entonces, aunque leamos, sigamos leyendo hasta que modifiquen el Código de Comercio, seguimos leyendo que la contabilidad se debe hacer conforme a principios de contabilidad. Nosotros sí debemos entender que debe hacerse la contabilidad conforme a lo que establece las NIF, ¿verdad? Entonces, es algo que debemos recordar y entender, claro. Y aquí está la línea del tiempo que yo les decía, que no vamos a repasar porque ya la vimos. Los antiguos principios de contabilidad emitidos por el instituto ya fueron sustituidos oficialmente por las NIC-NIF según resoluciones de los colegios. Por lo tanto, la referencia del Código de Comercio a principios de contabilidad generalmente aceptados debe entenderse hoy referidas a las NIF vigentes de aplicación obligatoria desde 2009 para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa. ¿Ok? Y otra de las cosas que también ya les mencioné es de que no debemos decir NIC-NIF. Primero surgieron las NIF, después surgieron las NIF. Pero cuando surgieron las NIF, llevaban incluido las NIC. ¿Ok? Entonces, no es técnicamente adecuado decir NIC-NIF, porque estuviéramos diciendo NIC y nuevamente NIC-NIF, otra vez porque dentro de la NIF están las NIC. Entonces, técnicamente solamente debemos decir NIF, ¿verdad? Ok, entonces, otro de los puntos a entender el día de hoy. Y la implicación fiscal de la adopción de las NIF. Aunque el artículo 378, bueno, eso ya lo vimos, para Guatemala, optativa desde el periodo 2008 y 2009 para sus contribuyentes obligados a llevar contabilidad. No existe, y ese es el punto contradictorio para Guatemala, pero solamente para Guatemala casi, porque los demás países no tienen esa contradicción. No existe una disposición específica de la SAT que lo exija, o sea, que exija que los estados financieros se presenten conforme a NIF. Actualmente no existe disposición legal o criterio de la superintendencia que obligue a los contribuyentes a presentar sus estados financieros conforme a las NIF. Lo que sí verifica la administración tributaria es que la información presentada cumpla con la legislación tributaria y que coincida con los registros contables, las declaraciones de impuestos y los estados financieros. Yo miro esa declaración de la SAT como muy egoísta, porque en su momento solamente vio por su interés, y que obviamente no está mal, ¿verdad? Pero muy egoísta, que solamente vio por su interés de que solamente debe estar debidamente registrado toda la parte de los impuestos, pero no miró por los intereses futuros de los propios dueños y de los futuros dueños. O sea, si hubieran accionistas en Guatemala, o sea, accionistas hay, pero lo que hay o lo que no hay son accionistas fuera de la familia, ¿verdad? Entonces, esa parte creo que fue egoísta, que solamente reguló lo que le corresponde y no reguló lo que otros sí han hecho, otros países sí han hecho, de hacer obligatorio las NIF. O sea, la aplicación de la NIF para el proceso contable en general.
Y ahí termina la cosa. Ahora, siendo las 19:51, tenemos tiempo suficiente para hacer la siguiente tarea. Ok, así que tarea, por favor, nos vamos a ir todos al chat GPT. Tiene que ser chat GPT, no otra. No otra. Tenemos que irnos al chat GPT, no otra de las cientos inteligencias artificiales que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 tengo ya. Pero hoy vamos a usar el chat GPT, ¿ok? Porque es específica para la tarea de hoy. Entonces, por favor, todos se van a su chat y... Ups, hola, Contralor. Bien, por favor, verifiquen que su chat GPT tenga su identificación, su nombre o cualquier cosa que los identifique. O sea, deben ingresar su clave. Si por favor, cuando hayan ingresado su clave, suban el dedito. Dedito para arriba si están. Ok, muy bien. Bien. Entonces, si verifican que hayan ingresado su identificación, ahora por favor váyanse para arriba y verifiquen si tienen esta ventanita o este link de compartir, esta cosa de compartir. ¿Les aparece? Si les aparece, por favor, dedito para arriba. Ok, ok. Entonces estamos bien. Bien, entonces ahora lo que van a hacer, fíjense bien, lo que van a hacer, yo les voy a pasar un tema que ustedes se lo van a pedir al chat GPT que se lo responda. Al chat GPT, no a otro. El chat GPT. Entonces, ahorita les voy a mandar las preguntas. Lo único que tienen que hacer es pedirle al chat GPT que le responda. No puede ser otro. ¿Ok? Entonces, aquí están. Estas son las preguntas. Ahora bien, el chat GPT les va a responder. Solo que traten de que ponerle un prompt de que, por ejemplo, el prompt ajustarlo que sea identificar los principios de estados financieros a la fecha vigentes para Guatemala, analizar el marco contable correspondiente de Guatemala, explicar las posibles implicaciones de la adopción de las NIC en Guatemala, o sea, para que sea, ¿verdad? Para que sea una respuesta más que nos ayude a entender más el ámbito guatemalteco. Bueno, entonces cuando les haya respondido el chat GPT, lo que tienen que hacer ustedes es irse aquí a compartir. Miren, por favor, digamos que ya le dieron instrucción al chat GPT. El chat GPT ya le respondió. Lo que tienen que hacer ustedes es compartir. Le dan clic a compartir y les va a generar en papeles de trabajo un link. Aquí, enlace público copiado al portapapeles. ¿Ok? Entonces se van a Windows B de vaca. Y ahí van a ver ustedes el link. Le dan control C al link y lo van a pegar entonces a un documento de Word o ahí al Classroom. Y el link, fíjense bien, el link tienen que enviar como tarea. Entonces yo voy a abrir el link y voy a ver sus preguntas y voy a ver las respuestas a esas preguntas. Pero solamente el link. No me vayan a copiar lo que el chat GPT les dijo, porque la tarea estaría incorrecta, sino el link nada más. Ok, entonces yo voy a abrir la tarea en estos momentos. Trabajo de clase, crear tarea. Entonces lo que pido es el link del chat GPT. Link. No vayan a enviar la información. El alumno enviará el link de la tarea que realizó
el día de hoy. Licenciado, perdone, ya Sí, le creé sí. la tarea. Ya está creada ahí. Gracias, Ajá. gracias. Bueno, perdón. Pero está clara, ¿verdad? Lo que voy a leer, a ver si entendemos. Muy bien. Entonces, link de chat. Gracias por ayudarme, sí. El alumno enviará el link de la tarea realizada el día de hoy. Sí, el link es lo único que necesito. Pregunto, ¿alguien entendieron todos o necesita que le explique nuevamente cómo se hace la tarea? Dígame claramente. Sí, Lick. ¿Lo puede explicar otra vez, Lick? Disculpe. Ok, bueno, entonces ya le mandé las preguntas. Ok, esas preguntas las debe ajustar usted a nuestro ámbito guatemalteco para que sean las respuestas más exactas a nuestro entorno, ¿verdad? Guatemala. Ok, pero solamente eso, ajustarlo un poquito más de pronto. Preguntárselo a ChatGPT, le da Enter y el ChatGPT le va a responder cada una de las preguntas. ¿Ok? ¿Sí? Digamos que el ChatGPT le respondió todo esto, miren. Todo esto que está aquí. Pero usted no me va a mandar, no me va a copiar esas respuestas, sino que se va a ir aquí donde dice compartir. ¿Lo ve? ¿Lo ve? En su máquina, sobre todo. Compañero, dice el licenciado, si lo miran ahí, donde dice compartir. Miren el compartir. Sí, licenciado. Okay, entonces le da compartir aquí y le va a abrir un enlace en portapapeles. Entonces se va a su portapapeles, que es Control B, si está en una máquina Windows, y aquí está el link. Y después lo copia, Control C. Y ese es el que va a llevar a pegar en la tarea que ya está abierta, que la compañerita lo abrió, y eso es lo único que tiene que hacer, pegar el link, no un copy-paste del documento. Ya. ¿Y vale cuánto le puso? Como 100 puntos le puso usted, ¿no? No, un punto. Un punto, sí. Pero tenemos hasta, Sí. ¿hasta qué hora lo va a entregar? A las 8 le puse el fecha límite de contenido. Pero pongámosle un poquito más porque hoy van a ser las 8. Sí, ya van a ser las 8. Ok. El PM Lick porque ahorita dice sin entregar. Ahorita se lo voy a cambiar. Lo estoy cambiando yo. Lo vamos a cambiar a las 20:30. Lo más tarde. Ok. Para es que sí, tengan como lo había creado anteriormente. Sí, pues. Para hoy, ¿va? Y ahí le puse las instrucciones. Fecha de entrega hoy y está. Bueno, entonces le dimos un poquito más de tiempo, pero vamos a ver si alguno de ustedes lo entrega antes para chequearlo si está bien o está mal. Voy a esperar unos 5 minutos más, 10 minutos más de clase para ver si ya lo terminaron y si está bien. Disculpe, yo me perdí una parte en donde se va a enviar. Ya le di compartir, pero no me aparece. Le doy control B y no me aparece la opción que a usted le apareció. Pero le tira que se va a su portapapeles. Sí, me tira que va a portapapeles, sí. Ya me envió ese mensaje. Busquen su máquina, tal vez en otra parte, porque yo le doy le doy Windows B, no Control B. Ya. Windows B. Y ahí se ve el portapapeles. Windows B. ¿Ya la tiene? Sí. Sí. Ahora ya. copia ahí. Ahora copia, Control C. Ahora sí, Control C. Y Gracias, ese es el link que envía. Exactamente. Okay. No hay problema. Ese era el problema. Gracias. El plano que le está dando Control B, ¿verdad? Y por eso no miraba sus portapapeles. ¿Le entregué el mío, Lick? Vamos a chequear si está bien. Está bien, vamos a ver. Lick, perdone, yo no hallo donde el control B no me aparece, no sé cuál es. Okay, pero solo cuando le diga que ya copió portapapeles, ya de una vez se va a la tarea y le da control V, porque ya está copiado. O bien le da clic derecho y le da copiar. Y luego le va a pegar. Pero sí abrió con su clave el ChatGPT. Sí aparece su nombre. Aquí donde está mi nombre ahorita, donde está el cursor. Sí, Lick, ese sí, y me da la opción de compartir también. Ok, entonces sí, solamente dele compartir y de una vez se va a pegarlo. Dice el compañero que lo arrastra de una vez. Miremos cómo está aquí el otro compañero. Ya van 5 de ustedes que han entregado. Vamos a ver si funcionó.
Sí, yo le pegué como comentario en la Sí, tarea. no importa, la cosa que venga el link. La cosa que venga el link. Vamos a ver, Byron, parece que no, Tragué también link. parece que Byron no entregó el link, miren. Miren, Byron no miro el link. No está Entonces no es compartiendo así, el link. Byron, es el link que hay que enviar. Ah, sí, perdón. Sí, que es raro. Solo se mira el chat, Lick. Sí, lo voy a cambiar. Pero Byron, por favor, regrésalo al compañero para que todavía tiene tiempo de corregirlo y enviarlo Sí, nuevamente. muy bien, Lick. Porque como se vence a las 30, Perdone, yo ya le envié el mío, pero no Bueno. sé si estará bien. ahorita vamos a ver. Lick, disculpa, yo también ya le envié el mío. Bueno, ahorita voy a ver si funciona o no funciona. Si no, todavía tenemos tiempo de regresárselo y lo corrige. Esa es la. Bueno, de Byron y de Víctor se ve que no está el link. De Gabriela sí veo que hay un solamente. Mire, ahí está. Gabriela de Los Ángeles Guevara Tartón. Sí, únicamente me vio el link. Entonces yo le doy aquí al link porque esa Pero idea creó un de la archivo tarea. entonces, Lick. Ahí lo No. creó como un archivo normal. Sí, y lo pero adjuntó ese como ahí. un PDF. Ajá. No, porque entro al chat GPT, mira. Entro a tu chat GPT. Que el estudiante sea capaz de identificar principios de estados financieros. Y entonces, enfocado en Guatemala. Cabal ajustó el prompt y esa es la tarea. Entonces, en este caso, para la compañerita Gabriela, pues tiene su punto y de una vez se lo ponemos para que duerma tranquila el día de hoy, sin mayor preocupación de haber perdido un valioso punto de la clase. Bueno, ¿quién más dijo? Yo lo Lick, Lick, ¿será que fue el mío, Lick? Para ver si lo... Pero tu nombre. Luis Enrique. ¿Perdón? Luis Enrique. Luis Ese donde Enrique. tiene- Bueno. ahí donde venía el Víctor. Luis Enrique, aquí está. Vamos a ver. Mira. No es el link que está. Es que no me mire, a Ricardo de una vez me ingresa la información, no viene el link. Wilmer, por ejemplo, no es el link, sino la información. Que es el punto lo que hizo. Tal vez la compañerita explíquele cómo lo hizo, cómo le salió a usted, Diga así como el O mío, sea que Ricardo hay que Moreno. pegar, Gabriela. perdón, Lick, hay que pegar el link en un documento de Word y subírselo. Ajá. O también puede ser en el mensaje. Solo lo copia y con control C lo pega Mire, ahí con está. control B Kenneth como Sandoval. mensaje y listo. ¿Quién es Sandoval? Ahí está el link, mire. El único que tiene que aparecer. Entonces yo le doy ahí ahora al link, clic, pero es que la tarea es que me envíen el link. Esa es parte del ejercicio, que me envíen el link. Es que yo sí le adjunté el link. Lo que pasa es que ahí le da una vista preliminar de lo que va a acceder. Posiblemente, Por eso le pero aparece se como debe ver el documento, link. Pero sí le copié el link. Sí, mire, tal yo vez compré cópialo el en link. una página Word o pégalo aquí, mira. Pégalo aquí en comentarios privados. El link. Pero esa es la tarea que se está pidiendo. Enviar el link, no la información. Entonces, en este caso, para Kenneth Sandoval, ahí está su punto. A los demás se les va a dar el trabajo para que lo vuelvan a intentar. Y si se vence obviamente el tiempo, pues eso sí, ya no. Lick, Pero puede todavía hay revisar tiempo. el mío. A mí me marca Sí, que ¿cuál es su está nombre? el link. ¿Cuál es su nombre? Victoria Luna. ¿Cómo? Victoria Victoria. Luna. Sí, gracias, Lick. Pues a este momento no veo que sea el link, veo que es todo. Es posible lo que hace que envía todo de una vez, va. Mire, no hay link. Muy bien. ¿Será que ya puede revisar todo. el mío? Eric Vélez. Sí. ¿Sabe qué, compañerita Victoria? Ya se lo regresaron. Entonces, váyanse, voy a ver el de Manuel. Copian el link y lo van a pegar en el mensaje. ¿Qué dijiste el nombre? Perdón. Eric Vélez. Ah, Eric Vélez. Carlos ya lo corrigió, creo yo.
Eric Vélez. ¿Qué Miro tal? que está Yo hasta todo ahorita lo completo, mira. subí. Resolver, enunciado, Eric Vélez. Posiblemente hace algo el sistema que lo pasa de una vez, ¿verdad? Pero entonces, Eric, me lo abre de una vez, ¿verdad? No veo el link. Carlos ya lo hizo, mira. Carlos, solamente veo que aparece el link. Sí, puede revisar en mi. Mira, ahí está. Entonces, ¿saben qué? Mándenlo solamente en comentario privado por si lo abre de una vez. Solamente el link. Péguenlo aquí en comentario. Perdone, yo lo corregí, no sé si me lo podría volver a revisar, Luis Enrique. Bueno, Carlos, ya apareció su link. Voy a chequear si ajustó su PRON. Que el estudiante sea capaz de integrar los principales estados financieros sencillas y entendibles relacionados con Guatemala. Sí ajustó el PRON. Ok. Y entonces, recuérdense que hay que ajustar el PRON. Porque si no, nos tira una respuesta de forma general y que nos puede resultar la respuesta incorrecta. Entonces, Ya lo corregí también, no sé si. voy a chequear ahorita. Lick, disculpe el mío también. Ok, tenemos tiempo suficiente para revisar, no se preocupe. ¿Quién dijo yo? ¿Victoria? No. Victoria, sí, Lick, Ok, perdón. miremos. Ahí está, miren. Entonces, abro el link y me sale la información. Pero la tarea es mandar el link, no la información. ¿Entienden? Pero no veo sus respuestas. ¿Cómo puedo compartir el chat GPT? Pero no veo las respuestas a las preguntas, compañerita. Es que eso lo puse yo para ver si sí me dejaba compartir, Lick. Entonces después le hice la consulta, pero eso fue lo que compartió, no sé. Sí, lo último. Es que de plano que abrió una nueva conversación y entonces borró la anterior. Lo voy Pero a ahí volver. está su punto. Ah, ¿Quién más dijo? Gracias, Lick. Lick, yo, Eric Vélez, ya lo volví a corregir. Ok, miremos. Eric va. Así es. Aquí está. Mira, sigo viendo que todo te aparece. Dos archivos. ¿El de Byron, Lick? Aquí está. Aquí está, mira. Resolver. Pues hay un problemita aquí. Es que viene como una imagen. Aquí deberás mandarlo en comentarios. Mira, viene aquí. Pero al abrirlo, Solo tira la imagen. solo tira eso. Ajá. Ah, y solo así lo subo, o sea, después de ponerlo en el Word. Por favor, Lick, devuélvaselo nuevamente a Eric. Puede Muy ver, bien, Lick. Sí, licenciado, puede revisar el mío. Luis Enrique, por favor. Ya todos pasaron a evaluar. Evaluadas calificadas. Vamos a ver aquí. Víctor. Ahí está. Aunque Es por que lo está el menos sí link vino. ahí en el Word, Lick. Sí vino el link, pero no lo copio aquí. Ah, ok. Hay que bajar la página y eso es lo que... Pero sí vino, aunque me cueste un poquito más. Ajá. Ahí está. Muy bien. Esa era la cosa. Bueno, entonces les deseo feliz noche. La tarea del día de hoy está completa. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Vaya. Se les devolvió para que lo corrijan. Y todavía hay tiempo, porque a las 30 se vence. Feliz noche. Feliz noche.